Estamos Vale, bien, muy estamos bien. bien. Muchas gracias. Y pues, bueno, platíqueme por favor, señor Ick, ¿cómo nace la idea en modo general para realizar este proyecto? La película Milcar nace hace 12 años, justo Sí, aprovechando una presencia mía en Cabo Verde. Descubro en una biblioteca la presencia de Milcar Cabral, leyendo su biografía, y a partir de aquí empieza un deseo y una fascinación por entender mejor quién era esta persona. Y a partir de ahí empiezan una serie de entrevistas a gente que le conoció, su hija, su viuda, otros compañeros de lucha. Y entonces, un poco en todo ese viaje, empiezan una serie de, bueno, pues de investigaciones para intentar hacer esta película. Ha sido un proceso muy largo, donde yo me ha costado bastante encontrar la película realmente que quería hacer, porque Amílcar Cabral es un personaje de una gran altura histórica y política, y no fue fácil encontrar esa forma, ¿no? claro. Finalmente, pues el encuentro con los archivos y sobre todo la aparición de las cartas, la correspondencia íntima que él entablaba con sus dos esposas, pues fue fundamental para crear la película. Justo en ese sentido, pues fue un trabajo de muchos años para su realización. ¿Cuáles fueron los retos mayores a los que tuvo que enfrentarse, además de obviamente el tiempo, ¿no? Mm. Bueno, los retos fueron muchísimos. Puedes imaginarte que un joven cineasta español quiere hacer una película sobre un líder panafricanista de un país tan alejado de lo que es mi tierra, Mallorca, en España. Pues no fue fácil encontrar los apoyos financieros para hacerla. Fue difícil también por el hecho de que de alguna forma para mí era enfrentarme a una historia, a un personaje del cual tuve que aprenderlo todo para sentirme mínimamente legitimado para hablar de la forma que quería contar la película, que no era simplemente dando testimonios de terceros, sino proponer una película que lo que propone es encarnar la figura de Amílcar y hacer un viaje a través suyo, a través de su mirada, a través de sus emociones, de sus preocupaciones. Y entonces fue como muy difícil encontrar la forma de la película, ¿no? Y hubo Claro. muchas idas y venidas, ¿no? Finalmente encontramos en la correspondencia esa voz que iba a encarnar la película, y luego también tuvimos que filmar muchísimo en Cabo Verde y en Guinea-Bissau para encontrar esa visión más poética del personaje, que era lo que me parecía especialmente interesante de la figura de Miguel Cabral. No solamente era un político, sino que era un poeta, ¿no? Y la Claro. búsqueda de esa lírica y de esa mirada poética, pues fue un camino largo que luego en montaje pues nos llevó otros 4 años más de idas y venidas. Claro. Oiga, ¿cómo ha sido recibido en los lugares donde se ha exhibido hasta el momento el proyecto y qué es lo que espera ahora en Guadalajara? La película se estrenó en ITFA, Ujú. en Ámsterdam, donde recibió el premio a la mejor contribución artística, y desde entonces ha sido un empujón bastante importante para la película en su recorrido por festivales. Hemos estado en CPH Talks en Dinamarca, hemos estado en el MoMA de Nueva York, hemos recorrido diferentes festivales de Europa. Eh, y en todos ellos ha sido mucha la curiosidad y la sorpresa, ¿no? Porque muchísima gente ha encontrado un personaje que desconocía, una voz que fue un poco lo que me ocurrió a mí, ¿no? Una voz que nos habla de los retos que como sociedad seguimos teniendo, ¿no? En términos de descolonizar nuestra mirada, de descolonizar a los pueblos, de lucha contra el imperialismo, todo este tipo de cuestiones que siguen siendo vigentes a día de hoy. Evidentemente con unos escenarios más o menos diferentes y con otros protagonistas, pero es interesante ver cómo las preguntas que se formulaba Amílcar siguen siendo totalmente relevantes hoy, ¿no? Y cómo el público ha conectado bastante también con esa sensibilidad. ¿Qué es lo que sigue después de este proyecto? Digo, supongo que ya está trabajando en muchas cosas. He estado viendo su bio y su página. Tiene muchísimos trabajos que ha realizado de manera alterna. ¿En qué está trabajando hoy día? Sí, es curioso que menciones esto, porque es verdad que la película de Amílcar se realizó en un periodo de 10 años, y durante esos 10 años hizo otras 6 películas más, con lo cual Amílcar ha sido una película realmente de aprendizaje,
de encontrar diferentes soluciones y diferentes formas de hacer cine, ¿no? Y desaprender muchas cosas. Ahora mismo me encuentro no solamente como director, también como productor, produciendo a otros cineastas y las películas que estoy dirigiendo, pues estoy dirigiendo una película sobre la paternidad, mi propia paternidad y la relación que tengo con mi hija de 9 años. Estoy haciendo una película también sobre el Super 8, sobre cómo el Super 8 ha sido un formato en el cual muchas familias han filmado pues, su vida doméstica, ¿no? Y cómo se puede resignificar toda esa historia. Y luego estoy desarrollando diferentes proyectos también sobre el sentido de lo que es Europa y sobre un poco lo que es el desarraigo. Y todos estos pues, son proyectos como bastante de largo recorrido que van a necesitar sus años para definirse más, ¿no? Pero Claro. bueno, siempre uno tiene que estar como compaginando diferentes proyectos porque tardan mucho en encontrar la financiación, en encontrar las alianzas y uno mismo también tarda bastante en encontrar cuál es la forma adecuada para esa película, ¿no? Claro. Oiga, en cuanto a usted, en su área de como productor, como propietario de una empresa, en este sentido, en cuanto a la obtención de recursos y apoyos, ¿en qué lugar se encuentra el cine documental hoy día? Allá en España supongo que es un poco más fácil y más viable por toda la historia que tiene el país en cuanto al género, pero cómo lo ve usted? Mm. Es una pregunta muy interesante, es un gran reto el que tiene toda la gente que se dedica al cine documental. En España se producen muchísimas películas documentales, pero lo cierto es que muy pocas de ellas consiguen traspasar la frontera de ser vistas y de Ujú. encontrar su público. El documental es un género maravilloso porque con muy poquitos recursos uno puede hacer una película mm, que conecte con el público, que sea plausible de realizar, pero es verdad que hay una sobreproducción de cine documental y no hay tiempo para que la gente pueda ver tantas películas, ¿no? Y en ese gran reto, ¿no? De cómo encontrar nuestro público, está cada vez centrado también a la producción. En España, como país que tiene diferentes realidades culturales y lingüísticas, catalán, gallego, vasco y el castellano, existen también como ayudas específicas en las comunidades autónomas para poner en valor cine que tiene que ver con esas particularidades culturales. Entonces disponemos de fuentes de financiación para las diferentes regiones. No es mucho dinero, pero sí que permite como iniciar el proceso. Y después están ayudas específicas también para cine documental del Instituto del Cine de España, el ICA. Y luego además, pues uno puede coproducir con otros países o con otras regiones, entonces juntar, bueno, pues plata de aquí, plata de allá y hacer una película que a veces necesita de más financiación, ¿no? En general, eh, o personalmente mis películas hasta la fecha, y quizá Amilcar como excepción por el tema de los viajes y el tema del archivo, que es bastante caro, son películas bastante económicas, ¿no? Y que son películas que con un equipo muy pequeñito, con una cámara, sonido y prácticamente un ordenador y gente talentosa a mi alrededor, se pueden hacer. Entonces no he necesitado tampoco, no me he visto en la necesidad de coproducir y creo que también la coproducción tiene, tiene aspectos positivos, pero también aspectos negativos, ¿no? Y es importante que, pues, valorar si la película realmente lo requiere. Claro. Ese es un poco el panorama que hay. Luego, evidentemente, también tenemos las ayudas de cine europeo que dan un suplemento, sobre todo si hay una ambición de que la película pueda interesar a un público europeo y que es una película que pueda viajar. Claro. Oiga, ¿por qué se interesó en la realización de cine documental? Es un género, a mí en lo personal me gusta mucho, Mm, desde chico me ha llamado mucho la atención. ¿A usted qué fue lo que le interesó? Digo, me llamó mucho la atención, pero pues jamás me atreví a hacerlo, a hacer, pero ¿usted por qué se interesó en la realización de este cine, de este tipo de cine? mm. Yo me acerqué al cine, como casi todas las personas, más desde la ficción y el documental fue un lenguaje que descubrí en la escuela de cine. Precisamente también me llamó la atención una entrevista que se le hizo a Krzysztof Kieslowski, que hablaba que el documental era una buena era una buena escuela para acercarse al cine cuando uno no tiene grandes ideas en la cabeza, ¿no? Y yo como joven cineasta, pues no tenía unas grandes vivencias que compartir
y probablemente cualquier película o cualquier tentativa de película hubiese sido algo un poco naif o un refrito de otras películas que había visto. Y el documental es una buena escuela porque te permite, o a mí me permitió, y todavía me sigue permitiendo, por un lado, saciar la curiosidad que tengo por otras historias, por otras Claro, realidades y por otras personas, sí, y incorporar un poco lo que sería quizá un filtro de mi propia mirada sobre esa realidad, pero aprovechando todo lo que las propias personas que tienen sus propias historias auténticas y lo que el propio azar hace que en esas historias generen nuevas derivas, ¿no? Y a mí esa idea de no tener la película construida de antemano es sí, algo que me estimula enormemente como cineasta. Creo em, que si yo supiese la película exactamente que voy a filmar o que se va a presentar en el montaje final, habría un punto en el cual mi interés caería bastante, ¿no? Decaería. sí, Y el documental tiene, es un lenguaje, pues eso, que tiene algo de lo inmediato, de un contacto con el otro, del trabajar con estructuras pequeñas que te permite ser bastante ágil y la sensación de que no necesitas ni enormes recursos ni tampoco un equipo muy grande al que coordinar, ¿no? A mí esa idea del cine de lo artesano y el cine de la intimidad me parece que es un cine en el cual yo me siento muy, muy cómodo y en el muy cual quiero cómodo. seguir. Claro. Oiga, y qué opina usted de su trabajo? ¿Cómo ha visto su desarrollo desde su primer proyecto hasta lo que está haciendo hoy día? ¿Le ha gustado su desarrollo profesional? Wow, es una pregunta muy introspectiva que no sé si seré capaz de responderte. Eh, bueno, siempre es bueno ver que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Yo si miro atrás y pienso en mi primera película, siento que ha habido un aprendizaje, siento que ha habido una evolución, pero siento también que sigue latiendo un poco la misma inquietud, ¿no? Que es la de el cine como la posibilidad del encuentro con el otro y en ese encuentro con el otro también el encuentro con uno mismo. Mi primera película era una película sobre mi abuela o mi relación con mi abuela y esa idea del encuentro y de también yo descubrir algo en esos encuentros me ha ido acompañando en el resto de películas que he ido haciendo, eh, acercándome a realidades que a priori no tenía muy claro quizá por qué quería hacer esa película, pero que en el fondo había algo muy intuitivo que sí que me estaba como dirigiendo ese camino, ¿no? Y, y bueno, pues mirando para atrás, sí, pues veo como que ha habido un tiempo largo en el cual me ha interesado mucho eh, la observación, el cine observacional, el cine en el cual yo no intervengo en la realidad. Y poco a poco siento como que mi carrera o mi filmografía se está abriendo a otro tipo de cine eh, que sigue muy atento a lo que es lo que la realidad me proporciona, pero permitiéndome ciertas licencias a la hora de quizá tensionar un poco más esa realidad, sabiendo que no hay ninguna realidad que sea totalmente pura, ¿no? Que desde el momento que alguien pone una cámara, la realidad ya se va transformando y que mi propia presencia transforma la realidad y que la película pues da cuenta de ese encuentro, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues yo estoy bastante feliz ahora mismo descubriendo pues lo que ese tipo de experiencias me está proporcionando y tampoco tengo muy claro hacia dónde iré después, con lo cual bueno, la observo con la satisfacción de quien puede seguir haciendo películas, lo cual a día de hoy es un privilegio y un lujo porque, como decíamos antes, es muy difícil encontrar eh, recursos para hacer películas, es muy difícil encontrar recursos para que esas películas se vean. Así que, bueno, pues con optimismo y con esa sensación de seguir aprendiendo, esa curiosidad por seguir aprendiendo. Claro, oiga, y por último, sobre qué tema o temas le gustaría trabajar en el futuro? Y ahorita me comenta que está viendo lo de la paternidad, ha Mm, trabajado masculinidades, mm. ahora viene lo del Super 8, pero ¿en qué otros proyectos, en qué otros temas le gustaría enfocar su trabajo también? Bueno, los proyectos que estoy desarrollando ahora tienen que ver con temas bien variados. Por un lado, la cuestión un periodo de la vida, ¿no? Que es la adolescencia, que me parece un momento especialmente
frágil, delicado, ¿no? De una gran transformación entre lo que es la infancia y el ser adulto. Y me preocupa y me interesa especialmente cómo en estos momentos, pues, la juventud tan atravesada por la velocidad, la prisa que imprime pues, las pantallas, los celulares y, y las redes sociales, eh, se sienten probablemente perdidos y con mucha angustia, ¿no? Sobre un poco el futuro. Esa idea como del futuro también es un tema que me parece interesante, ¿no? El hacia dónde nos dirigimos como sociedad, esa sensación que probablemente en otras décadas y en otros siglos la han tenido como nosotros, pero creo que estaremos de acuerdo en que vivimos unos momentos de cierta inquietud, ¿no? Y la fragilidad de la situación geopolítica, eh, la, mm, el ascenso nuevamente de la extrema derecha, de los totalitarismos, pues son cuestiones que me preocupan y que me gustaría poder abordar en el cine de alguna forma, no necesariamente contando lo que somos lo que está ocurriendo hoy, porque es verdad que el futuro es muy difícil de prever, pero sí que observando cómo ha sido el pasado y qué podemos aprender, ¿no? Las cuestiones que ocurrieron y que nuestros ancestros han tenido que gestionar o que vivir, ¿no? Cosas que de alguna forma también nosotros estamos enfrentándonos hoy. Esa idea de mirar el pasado con vistas a construir un futuro, ¿no? Claro, ok, permítame un segundo, por favor.